Distinguidos profesores universitarios, reciban un cálido saludo. Soy el doctor Daniel Quineche Mesa y en esta oportunidad vamos a tratar las unidades 5 y 6 correspondiente al diplomado de gestión pedagógica en su modalidad virtual. Las unidades 5 y 6 corresponden al módulo 3, didáctica universitaria. El tema principal es el aprendizaje basado en problemas y los materiales didácticos y el entorno virtual. En cada momento trataremos cada uno de estos temas que hemos planteado en el desarrollo de este curso. El aprendizaje basado en problemas en primer lugar y en segundo lugar los materiales didácticos y el entorno virtual. Empecemos con el primero. El aprendizaje basado en problemas. Esta es una estrategia metodológica alternativa a la tradición universitaria de la exposición del catedrático. En este caso se trata de que el profesor con los estudiantes miren a la realidad, miren lo que está pasando en su contexto y detecten un problema en particular. Ese problema luego se introduce en el aula y se convierte en un asunto de interés para desatar un conjunto de actividades que lleven al esclarecimiento del problema y buscar su respectiva solución. Esta modalidad de trabajo universitario tiene unas características muy peculiares, ¿no? En primer lugar, se trata de identificar el problema, estudiar sus características, sus componentes, los elementos que están interactuando ahí, ¿no? Con lo cual luego nos llevan a identificar un conjunto de necesidades de aprender. Esto nos marca la necesidad de hacer un plan de trabajo, que luego nos lleva a buscar información, sea de fuentes escritas, sea de otras experiencias, sea de nuestra propia experiencia o también de la reflexión. De esta manera vamos incorporando nuevos saberes, nuevas informaciones. A partir de ahí estamos en disposición en conjunto de poder establecer una línea de reflexión que nos conduzca a buscar una solución al problema. Muchas veces se llega a tener un esclarecimiento del problema tratado, pero en otros casos lo que aparece son nuevas interrogantes, nuevas preguntas, lo cual nos pone en un nuevo circuito, en un nuevo camino para emprender otra indagación. Desde el punto de vista de los estudiantes, el aprendizaje basado en problema tiene sus características muy peculiares. Cuando se trata de identificar el problema, de analizarlo, el estudiante está en capacidad de desarrollar un conjunto de habilidades como es el análisis y la descripción de los factores implicados en ese problema. Cuando luego pasamos a estudiar más detenidamente y trazar el plan de trabajo, los estudiantes entonces empiezan a interrogarse a partir de qué saben o qué más necesitan saber. Y estas son las dos preguntas clave para poder desarrollar todo el plan de búsqueda de información nueva. En el tercer momento, se puede recurrir a un trabajo independiente del estudiante o un trabajo grupal. Aquí se hace uso de un conjunto de variadas fuentes de tal manera que se vayan integrando los conocimientos en función de buscar una solución al problema. Y en un cuarto momento se va a una discusión grupal. O sea, el conjunto de todas las búsquedas y reflexiones individuales o en grupos pequeños se lleva a una gran asamblea para buscar un consenso de aproximación, de explicación al problema que se ha buscado. De tal manera que en esa búsqueda del consenso se optará por tener la mejor interpretación, la mejor comprensión que nos lleve a la solución del problema. El aprendizaje basado en problemas ya es una metodología que se viene introduciendo en muchas universidades y en muchas de las carreras profesionales. Ya se vienen haciendo congresos internacionales para valorar sus ventajas y sus desventajas. Señalemos algunas de ellas. Los expertos mencionan, por ejemplo, que en el lado de las ventajas destaca una alta motivación que tiene el estudiante. De muy temprano se encuentra frente a los problemas que tiene que afrontar desde su carrera profesional y esto le genera ya un interés particular. También les implica trabajar en equipo, a poder compartir, dialogar entre los compañeros o con el docente o con otros expertos en busca del esclarecimiento del problema.
Este tipo de trabajo también lleva a potenciar su capacidad de criticidad, ya que el análisis del problema, la identificación de los factores, le permite cuestionarse, ¿no? ¿Cuál de ellos son más importantes con respecto a los otros? Pero también en la búsqueda de la solución del problema van desarrollando su capacidad de creatividad. Generalmente los problemas que tenemos que afrontar desde una carrera profesional no siempre son los mismos, no siempre se repiten los problemas pasados, siempre estaremos de cara a problemas nuevos. Y la solución no es una respuesta conocida, sino que hay que buscar creativamente una nueva respuesta. Estos son los beneficios desde el punto de vista del estudiante, y por eso es un método centrado mucho en el protagonismo del estudiante. Con respecto al profesor o al tutor, él se convierte realmente en un gestor del conocimiento, que tiene que buscar todas las ayudas posibles, dar las indicaciones del caso, propiciar el diálogo para que el conjunto de estudiantes pueda arribar a la solución del problema. Pero hay cosas también que aún no son superables, que son algunas dificultades y que hace que a veces tengamos dudas de introducir esta metodología en nuestro trabajo cotidiano. Por ejemplo, en el lado de los estudiantes les genera mucha ansiedad. Como venimos de una cultura de la respuesta correcta, el estar en esta indagación, en esta búsqueda y no arribar a una respuesta inmediatamente, nos genera una cierta ansiedad, una desesperación. Entramos en crisis que a veces nos lleva a ponerle más esfuerzo o también a veces a abandonar el trabajo. Como el abordamiento del problema implica un trabajo en grupo, una interacción con los otros, aquí también se pueden producir algunas dificultades. No faltará alguno que sea más lento o que tenga menos interés y buscará de alguna manera de disimular su trabajo, lo que hace que el mayor esfuerzo lo tengan que hacer unos pocos componentes del grupo, generándose una inequidad en el trabajo. Por el lado del docente, también hay unos impactos bastante negativos. Lo primero que tiene que él es romper su paradigma de tener una excesiva confianza en los contenidos. Muchos de nosotros, profesores universitarios, tenemos una fe ciega en las disciplinas que impartimos y creemos que transmitiendo ese conocimiento será suficiente para que el alumno desarrolle destrezas, habilidades, su capacidad cognitiva y hasta valores. Pero este tipo de planteamiento metodológico nos pone en crisis este tipo de modelo y por lo tanto ahora tenemos que relativizar el poder de los contenidos y más bien propiciar otro tipo de habilidades, destrezas en los estudiantes. Como ya el profesor deja de ser el protagonista en el aula y por lo tanto no es el sabio, esto le genera una crisis también que impacta en su autoestima. El profesor se siente algo menos. Sin embargo, y esta es una de las razones por qué a veces uno no quiere dejar la impartición de los conocimientos. Y por el lado de la gestión universitaria también hay dificultades, porque hay que organizar de otra manera el currículum, hay que organizar los horarios de una manera más flexible, los ambientes de trabajo tienen que ser distintos, se requieren otro tipo de recursos y materiales, y todos estos elementos de alguna manera tiran en contra de que podamos implementar el aprendizaje basado en problemas en las aulas universitarias. El segundo punto de reflexión de este momento es con respecto a los materiales didácticos y el entorno virtual. Todos somos testigos de cómo nuestras aulas se están transformando. De aquella aula donde el protagonista era el profesor y los alumnos sentados en sus carpetas recepcionaban el saber dictado por el maestro, hoy día se está transformando en un aula taller, donde todos están convenientemente equipados y muchos de ellos ya con elementos tecnológicos modernos. Tanto el profesor como los estudiantes hoy día en lugar de tener un cuaderno tienen una laptop. Y entonces el trabajo en el aula se replantea totalmente porque tenemos nuevos materiales tecnológicos a la mano. Sin embargo, esa diversidad y dispersidad de materiales cada vez más modernos, más inquietantes, mucho más atractivos, sin embargo merecen ser elegidos para el desarrollo de un determinado curso. Esa elección reclama hacerla bajo el principio de la coherencia. Se tiene que tener una coherencia
con respecto a la concepción que tenemos sobre el aprendizaje. Si, por ejemplo, pensamos que los alumnos son los que construyen su conocimiento y por lo tanto tienen que ser los protagonistas, los materiales tienen que ser diseñados para su uso de ellos, para que ellos tengan una facilidad al acceso de esa información, de esos materiales. Entonces el material se prepara pensando en el estudiante, que es el usuario cotidiano de esos materiales. Otro elemento importante de coherencia es la intención formativa. No solo se trata de formar instruccionalmente, que sean hábiles en unas destrezas, sino que también desarrollen cualidades personales, se atienda a su desarrollo personal. Entonces, muchos de estos materiales llevarán alguna información que los haga recapacitar, reflexionar sobre el impacto de sus acciones dentro de un determinado campo disciplinario. Pero además, un tercer elemento de coherencia tiene que ser que los materiales respondan al contexto. El contexto en el sentido de que la forma como estás aprendiendo a resolver un problema tiene que tener como referencia lo que tienes tú en el medio ambiente o en el ambiente social en el cual estás inmerso. De ninguna manera podrás usar materiales muy sofisticados cuando en el entorno, el día que mañana vayas a trabajar, no lo vas a encontrar. Entonces tiene que haber una cierta coherencia, pero también con una cierta flexibilidad para dejar posibilidades a los cambios que puedan presentarse en cualquier momento. Los materiales didácticos se usan en cualquier momento de toda la secuencia didáctica. No hay un momento especial para usar los materiales didácticos. En esta matriz que les estamos mostrando, tenemos un par de ejes. El eje horizontal que va de la simplicidad a la complejidad y el eje vertical que va de la concreción a la abstracción. En este parámetro hemos graficado lo que sería una secuencia didáctica estándar. La fase inicial de exploración, nos estamos acercando de las cosas más conocidas, de las cosas más concretas, ¿no? A un momento en el que hay que asimilar nuevos conocimientos, nuevos conceptos, entonces vamos creciendo en complejidad y también en abstracción. Hasta el momento mismo que llegamos a la etapa de la estructuración de los conocimientos nuevos, lo que ocurre eso en el pensamiento de los estudiantes. En ese instante estamos entre mayor complejidad y mayor abstracción. Y por último, la aplicación de todo ese saber, de todo ese conocimiento, donde volvemos a la concreción, pero en una situación más compleja. En cada uno de estos pasos se usan materiales didácticos, cada uno orientado al propósito de cada uno de los pasos de esta determinada secuencia. Entonces, los materiales son posibles de utilizarlos en cualquiera de estos momentos de una secuencia didáctica. Y hoy día, nuestras aulas se potencian más con el entorno virtual. El entorno virtual ya está presente en nuestras aulas. No necesariamente nuestro programa tendrá que ser de educación a distancia o virtual. Nuestras aulas presenciales también ya están dominadas, copadas por un entorno virtual. En este entorno tenemos que visualizar dos escenarios importantes. Lo que vemos, lo que se conoce como el entorno del conocimiento y el otro, el entorno de la colaboración. En el entorno del conocimiento hay una serie de recursos que nos permiten compartir información. Y esto lo podemos hacer individualmente. En una búsqueda sin espacio, sin tiempo, podemos acceder a un conjunto de información en función de lo que queremos resolver o de lo que queremos aprender. Aquí lo que está en juego es el nivel de información, los conocimientos. La experiencia del profesor guiará al estudiante para que sepa seleccionar cuáles son los materiales, ¿no? La información más conveniente, más apropiada, con mayor fundamento, que puede ser utilizada en el aprendizaje. Y el otro escenario es el escenario del entorno de la colaboración. Las tecnologías de información y comunicación también nos permiten una interacción con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, muy cercanos del aula, con estudiantes de otras universidades, de otros años de estudios, con estudiantes de otras universidades en el extranjero, en países que hablan otros idiomas, otras lenguas. Entonces hay un enriquecimiento muy fuerte de lo que es el estilo de colaboración. Si quisiéramos resolver algo, por ejemplo, sobre la clonación, no bastará tener la información y compartir con los colegas que están en nuestra vecindad, sino que podemos recurrir vía las TIC
a los propios especialistas, a los propios estudiosos del tema en otras instancias del mundo. Sin embargo, el entorno virtual también nos pone ante ciertos desafíos sobre el cual conviene hacer una reflexión. En un estudio que se acaba de hacer en una institución dedicada, por ejemplo, al campo de los estudios mineros, se hizo una encuesta sobre el uso de tecnologías en el aula. El resultado lo pueden ver en esa torta. El 24%, o sea, una mayor cantidad, están haciendo uso del PowerPoint, de videos y de documentación en Word. En segundo lugar están los cuadernos de ejercicios prácticos, con un 21%. Luego tenemos un 18% con buenas traducciones, textos que han sido traducidos de diferentes idiomas. También destaca en un 12% las demostraciones de diseño asistido, o sea, esos simuladores que tenemos, ¿no?, para hacer diseños, ¿no? En un 9% están los cursos a distancias de perfeccionamiento, y ya el resto es un conjunto de posibilidades como son las redes que puedan haber. Lo que destacamos acá es el uso cada vez más frecuente del PowerPoint. Y por eso nos interrogamos, ¿no?, al respecto. ¿Estamos progresando o hay un descenso? Si miramos unas décadas atrás, nuestra cultura universitaria se fundamentaba en el uso de una amplia bibliografía. Libros tras libros constituían la fuente principal de nuestro conocimiento, tanto para el manejo del docente como de los estudiantes. En unas décadas más recientes, los libros fueron reemplazados por separatas. Cuando se inventó la fotocopia, ya nadie reproducía el libro en su totalidad, sino solamente ciertos capítulos, ciertas páginas nada más. Y entonces nuestra capacidad de lectura se fue minimizando. Éramos ya la universidad de las separatas. Pero ahora hemos llegado a una situación más preocupante. Pues lo único que reclaman los estudiantes son el PowerPoint. Y lo único que leen son los resúmenes del PowerPoint. ¿Cuál será el impacto que tiene en el mundo, en nuestra carrera, en nuestra profesión, ¿no?, esta reducción de la información a niveles tan mínimos? Inclusive hoy día el texto se empieza a reemplazar con gráficos. Hay miradas positivas, hay miradas auspiciosas, pero también hay miradas muy críticas. Hay un reciente autor que acaba de publicar un libro muy crítico sobre este tipo de tecnología. Meditemos nosotros hasta dónde será conveniente o hasta dónde es un inconveniente. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy.